Esas son las áreas y las clínicas jurídicas que tenemos para que ustedes hagan su práctica. Como les dije al final de la charla, les vamos a contar qué pasa en las clínicas. En las áreas, pues lo que ocurre es que cada una de ellas tiene un plan de trabajo que se especializa en estos temas que ustedes ven ahí, y en las, digamos que la diferencia entre las áreas y las clínicas jurídicas, que es muy importante que lo entiendan, es que en las áreas jurídicas hay atención de casos, digamos, de justicia individual. Por eso hablamos de justicia individual y justicia colectiva. ¿Qué significa eso? Que en las áreas jurídicas van a representar esencialmente a usuarios de consultorio jurídico para actuar como abogados de ellos en las diferentes jurisdicciones, dependiendo lo que corresponda. Adicionalmente, en las áreas de jurídicas pueden participar en proyectos de investigación, en asuntos o temas que se relacionan con actividades de pedagogía en derechos, brigadas jurídicas, ¿sí? Eso no es 100% diferente a lo que hacen todas las clínicas, porque hay clínicas jurídicas que también llevan casos de justicia individual, pero ya se van a dar cuenta con la explicación sobre el trabajo clínico que otros componentes, digamos, contienen, que lo hace diferente a las áreas. Pero el que quiere hacer su práctica en el área laboral, por ejemplo, pues debe saber que tendrá que resolver conceptos, consultas, representar a casos, pues a usuarios del consultorio jurídico ante la justicia ordinaria, llevar pues los casos que correspondan en materia de derecho laboral. Y digamos que eso es como la diferencia en temáticas, y las clínicas jurídicas pues tratan derechos, defensa de derechos colectivos, como les digo, ya les van a explicar. Listo, entonces eso a grandes rasgos es las opciones que ustedes tienen para concentrar su práctica cuando hayan cumplido estos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Primero, la aprobación de los prerequisitos académicos de pregrados, que incluye el haber cumplido de manera satisfactoria con aprobar todas las materias del pensum, excepto estas. Estas son las que no tienen que haber todavía aprobado. Derecho internacional, derecho comparado, derecho internacional 2, los 7 cursos básicos uniandinos o CBUs, los 4 cursos de libre elección, las 6 facultativas, el requisito de matemáticas y el requisito de idioma. Esos son los únicos cursos que no deben haber aprobado para entrar a consultorio jurídico. Entonces, cuando ustedes se preinscriben, nosotros tenemos una lista, ¿cierto?, de quienes quedan preinscritos, y al terminar este semestre, cuando ustedes terminan el semestre, nosotros con pregrado validamos que en efecto hayan aprobado todas las demás materias. Si alguno no ha aprobado una de las materias que no están acá contempladas dentro del pensum, no puede ingresar a consultorio jurídico en ese semestre y le toca esperar al siguiente. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué necesitamos? Pues una afiliación a la ARL, que la harán en el momento en que, digamos, ya queden inscritos oficialmente. Entonces, no se preocupen, ya ahorita Jenny les cuenta de qué se trata eso. Es un trámite administrativo pues muy sencillo, y haber aprobado el curso de gestión del riesgo en salidas académicas. Este curso es también obligatorio para todos los estudiantes de consultorio jurídico, y por eso también pues validamos que se haya cumplido. Si no han cumplido con alguno de estos requisitos, no pueden iniciar su práctica en consultorio jurídico. Es súper importante que ustedes por ahora se concentren en tener claro el cumplimiento de estos requisitos. ¿Listo? Jenny, si quieres, cuéntales tú de la ARL, porque esa es una duda frecuente. Buenas tardes. Bueno, yo soy Jenny Benavides. Me van a estar o van a recibir muchos correos de parte mía de Coordinación CJ, que es mi cuenta de correo, donde les voy a estar enviando toda la información. La ARL, ya algunos datos ya están inmersos en la preinscripción, que el formulario ya está habilitado hoy en el sitio web del consultorio. La pregunta que me hicieron es
Si estudiantes, y de ahí salen de hecho dos dudas, si un estudiante va a realizar materias en el intersemestral, que es obligatoria para entrar a consultorio, ¿qué debe hacer? El proceso se inicia hoy, independientemente de cuándo inicien. Como a mitad de año nosotros tenemos dos fechas de inicio, justamente porque los estudiantes en el intersemestral cumplen prerequisitos académicos. Entonces, el 1 de junio es la primera fecha y el primer lunes hábil de agosto es la segunda fecha. Eso garantiza que ustedes puedan hacer el curso en el intersemestral, cumplir el requisito y estar habilitados para las inscripciones en Banner. ¿Qué pasa con estudiantes que, por ejemplo, ven intersemestral, pero que no son requisito de consultorio jurídico? Por ejemplo, cursos de verano, esos cursos que son cortos, igual deben informarnos e iniciarían el 1 de junio, dependiendo de cuándo inicie ese curso, porque es una semana más o menos que son súper intensivos, 1 o 2 semanas. Entonces tenemos que validar en qué momento lo van a ver, cuánto se demora y para que su inicio sea el primer día de junio y no hasta agosto. ¿Qué pasa con los estudiantes que inician en agosto? Que dentro de un año su práctica termina en la primera semana de agosto, cuando entreguen todos los casos, haga relevo de todos los procesos que tienen y certifiquemos a la facultad o los habilitemos para grado. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, en junio están más holgados en tiempo. Dale. Por ajá, exacto. Exacto. En el formulario hay un espacio que dice materias que son requisito para entrar a consultorio jurídico. Cuando tú me enlistas las que estás viendo ahorita, normalmente ahí también escriben cuáles van a ver en el intersemestral. Entonces ahí sé que hay un grupo que va a entrar el 1 de junio y otro el 1 de agosto, por decirlo así. Ok. Entras el 1 de junio. De junio, ajá. Listo. Okay. Listo. Entonces, importante precisamente para resolver esas dudas, estas fechas que les estamos mostrando acá. Señor. Requisito que hablamos del curso, que ya hace mucho del cubo de acceder al de salidas académicas. Así. Voy a abrir. Dale, espera. Listo. No. Listo. En cuanto a curso de gestión del riesgo, como se cambió de plataforma, apenas tenga la preinscripción de todos los estudiantes que van a entrar a consultorio el 1 de junio, yo pido la habilitación en bloque neón y les aparecerá el enlace. Y eso se hace en la semana del 25 de abril al 6 de mayo. En esa semana estarán habilitados y ahí es donde deben realizar todos masivamente el curso. Sí, pero la pregunta de Juan Manuel era, si él ya lo hizo cuando era en SICUA, ¿cómo hacemos para saber que está activo? En salidas académicas. Porque el curso dura 3 años. Si alguno dos. Ya lo hizo, 2 años. Si alguno ya lo hizo, puede ser que lo tenga. Si ya lo tienes hecho, en salidas académicas me envían un reporte diciéndome el estudiante fulanito lo tiene habilitado hasta el mayo del 2023. Por decir algo, si lo hiciste el año pasado. El que ya le venció debe volverlo a hacer, ellos me mandan un reporte. Vale. Ahora sí, Listo. Entonces, súper importante estas fechas y la ubicación de los temas fundamentales para la inscripción de consultorio jurídico. Primero, página de consultorio jurídico Uniandes, que ya se las mostramos, pestaña estudiantes, y encuentran el formulario de preinscripción. ¿Cuándo tienen que hacer la preinscripción? Del 14 al 16, o sea, ya. Así ustedes no estén seguros del cumplimiento de los requisitos de algunas materias que estén pendientes o que estén viendo en este semestre, es necesario que hagan la preinscripción, porque de otra manera, pues no quedarán preinscritos. Ahora, ¿qué pasa si no quedan preinscritos? Tampoco se estresen, porque nos empiezan a llegar miles de correos en donde nos dicen: Ángela, no alcancé, se me olvidó, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder ver nunca más en la vida consultorio. No, no se preocupen, sí lo van a poder ver, pero no es lo ideal, porque precisamente nosotros a partir de esta preinscripción les empezamos
a mandar información relacionada con consultorio, con los procesos. Si ustedes no se preinscriben, pues no les va a llegar esa información y se empiezan a atrasar en todo, ¿sí? Entonces, importante que hagan la preinscripción, después ya ustedes al final del semestre, pues validamos si cumplieron con los requisitos que les mostramos o no. Hoy, pues asistir a la charla informativa y a partir del 18 al 22, si quieren postularse a una clínica jurídica, hacerlo. Si les interesa hacer su práctica en una clínica, oír muy bien ahorita las explicaciones y aplicar al proceso de selección. 22 al 26, receso académico. Del 24 al 6 de abril es el proceso de selección de las clínicas. ¿Qué implica ese proceso de selección? Porque es importante también que ustedes lo tengan muy claro. Implica que aquellos estudiantes que estén interesados en hacer la práctica en una clínica jurídica van a ser contactados por las clínicas. ¿Para qué? Para tener una charla con ustedes en donde les van a preguntar sencillamente por qué les interesa y pues que vean que realmente pues haya un interés en el trabajo que ellos realizan, ¿sí? ¿Por qué? Y también es importante que lo sepan, porque cuando uno entra a una clínica jurídica, tiene un compromiso de permanecer en ella durante todo consultorio jurídico, es decir, el año completo, ¿sí? En las áreas jurídicas, ustedes pueden hacer 6 meses o un semestre en una área y luego cambiarse a otra área. En las clínicas jurídicas, por el trabajo que realizan y como se los van a explicar los directores, es importante que ustedes tengan un compromiso por permanecer el año. Entonces, es importante que ustedes de verdad pues sepan que quieren estar en la clínica donde hacen pues trabajos maravillosos como ya ustedes mismos lo escucharán. Entonces, eso es lo que implica el proceso, que ellos los van a contactar, ellos van a analizar y ya ellos pues van a determinar qué estudiantes quedan en las clínicas jurídicas. En abril, pues se cierra el proceso de clínicas, publicamos quiénes quedaron, todos los demás que no están interesados en las clínicas pueden postularse a las áreas. Entonces también nos preguntan mucho, Ángela, a mí no me interesa la clínica, ¿me tengo que prescribir? Sí, por favor, hagan la prescripción. Luego, con el correo que les manda Jenny, después de la prescripción, es que ustedes entran al proceso de selección de las clínicas. Y los que no les interese hacer la práctica en una clínica, pues no se preocupen que a partir del 18 al 21 se habilita el formulario de áreas del 18 al 21 de abril, ¿sí? Entonces, no, empiezan a preguntarnos también, no me ha llegado el formulario, ¿qué va a pasar? Si tienen alguna duda en estas fechas, acuérdense que en la página de consultorio está el calendario. Cada vez que tengan una duda, entran y miran, verdad que lo habilitan es el 18. Ese día les debe llegar el formulario para la selección de áreas. Hacemos también el proceso de selección de áreas y publicamos al final de abril, acá, el 17 de mayo, publicamos los estudiantes como quedan asignados por áreas jurídicas. Hay varias manos levantadas, Jenny, sí, ya en Zoom. Andrea. Gracias, Ángela. Yo quería preguntar, entre las exclusiones que ustedes ponen de las materias que uno no tiene que ver para ver consultorio, como que no especifican los que son como requisitos para el grado, como seminario, investigación dirigida y eso, como que podemos hacerlo sin haber terminado esos requisitos en caso de que nos hayamos ido por tesis. Sí, claro, se la pueden hacer paralelamente a consultorio jurídico. Listo, gracias. Si no hay, o sea, digamos que esas son materias como tal del pensum hasta más o menos octavo semestre y pues obviamente especifican las que no sean totalmente necesarias e indispensables, pero la investigación dirigida la hacen igual también, si alguno va a hacer alguna práctica, también la puede hacer de manera simultánea a consultorio jurídico. Lo que les pedimos es que por favor los que vayan a hacer práctica, pues no se les olvide que para poder llegar y a salir a ejercer su profesión es necesario que cumplan con consultorio jurídico. Entonces hay muchos que van a entrar a hacer una práctica, les parece lo máximo estar en el mundo laboral, que es muy chévere, pero no se les olvide que para tener una tarjeta profesional necesitan terminar consultorio jurídico, entonces es importante que mantengan la atención y el foco
en cumplir con los 2 semestres de consultorio jurídico. Manuela. Manuela Hola, ¿me Ramírez. escuchan? Hola. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta y es que yo ahorita estoy de intercambio y termino en agosto, como el 6 de agosto. Yo ya tengo todas las materias cumplidas y todo, pero quería ver si cómo se me cruzan las fechas o si hay alguna vaina por la que tendría que preocuparme. Bueno, Manuela, en ese caso tú tendrías que entrar el 1 de agosto y pues obviamente revisar, digamos, esa semana cómo lo manejamos. Si quieres, mándame un correo con tu caso específico para que lo revisemos también con pregrado. Digamos que esas solicitudes obviamente tienen que tener un soporte de ese intercambio que estés realizando, digamos como un soporte mínimo de que sepamos que en efecto estás allá y que cuando terminas, y hacemos ese análisis. Y si en pregrado, porque acuérdense que consultorio jurídico finalmente pues también es una materia de pregrado, si con Jorge lo vemos viable, te autorizamos, digamos, el ingreso. ¿Qué es lo importante ahí? Que es lo que también les decía ahorita Jenny, y es dependiendo la fecha en la que ustedes inician, depende la fecha en la que terminan. Entonces, si ustedes arrancan el 1 de junio, van a terminar consultorio jurídico el 31 de mayo del año siguiente. Si arrancan el 1 de agosto, pues terminarán el 31 de julio o pues una vez hayan entregado sus casos al estudiante que ingresa. Entonces, eso es importante porque hay muchos que empiezan a correr con el grado, que no voy a alcanzar a entregar papeles para el grado, y digamos que ahí es una circunstancia que se escapa a lo que nosotros queremos ayudarlos. Si no han cumplido con el año completo, no podemos dar el paz y salvo para que se gradúen. Entonces son fechas que para nosotros como consultorio debe quedar muy claro que la práctica dura un año calendario. Se cumple el día antes del día que iniciaron del año siguiente. Entonces, si ustedes no tienen eso en cuenta, después dicen, me toca correr con el grado, ¿qué puedo hacer? Y pues digamos que son eventualidades que nosotros ahí sí les estamos explicando desde ya para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Creo que en tu caso, Manuela, pues deberíamos hacer una revisión de si puedes de pronto arrancar el 1 de agosto, cuál es esa dificultad para que no tengas además, pues luego retrasos con tu grado, porque si terminas el 6 de agosto, pues está muy próximo a la fecha de entrega de documentos para el grado. Listo, pero mándame un correo con tu caso específico y lo analizamos, por favor. Vale, muchas gracias. Vale. No, no, Jenny, ahí estás deteniendo la grabación. Es arriba. Es. Compartirla. Listo. Entonces, para seguir adelante con los temas fundamentales de consultorio. Ay. ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? No. 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 No, no están Ahí viendo ya la presentación. vemos. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Bueno, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿cuánto dura la práctica? Un año. Inicia con la reunión de bienvenida que la vieron en el calendario, es el 1 de junio, o pues ya los casos excepcionales y justificados el 1 de agosto, y concluye con la entrega de los casos al estudiante entrante que ocurre el año siguiente. Esa es la regla general. La programación de turnos será informada a través de la coordinación administrativa. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están en consultorio jurídico, además de hacer las actividades que les mencioné hace un rato, de representar a usuarios o de hacer investigación o a eventos pedagógicos, tienen que cumplir con una cantidad de número de turnos de atención a usuarios. Pero es súper más chévere. ¿En serio? Un ladrillo. Ay, sí. Por fin apaguen los micrófonos. Silencio. Pero fíjate que, o sea, yo no fui a la primera clase de esa materia, ¿no? No, nos enteramos de unas cosas, nos enteramos de unas verdades. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que ustedes en su práctica, como parte de su práctica, van a hacer una cantidad de turnos de atención al usuario, ¿sí?
Esos turnos, pues ya se los explicaremos si serán virtuales o presenciales, porque todo depende el 1 de junio cómo esté la situación de salud. Como estamos ahorita, pues yo creo que ya tendremos presencialidad, pero ahorita tenemos otro ingrediente y es que consultorio jurídico no tiene sede, ¿cierto? En este momento estamos pendientes de que nos hagan entrega de la sede, que será un edificio que harán en el primer piso y semisótano, por así decirlo, porque es como de bajadita, de un edificio que es el edificio Lerner, que queda en el Parque de los Periodistas, un edificio blanco que queda como al lado de Elena del Mar, no sé si lo han visto, o en diagonal al ICFES, 2 edificios al lado de Juan Valdés, mejor dicho, esas son las referencias. Por ahí pueden pasar y ustedes mismos pueden mirar que estamos avanzando, que ya estamos próximos a la entrega y que en el momento en que tengamos sede también se lo comunicaremos por si ustedes quieren acercarse a consultorio a hacer alguna pregunta. Pero en este momento hoy no tenemos la sede, entonces es importante que sepan que si bien ahorita estamos 100% virtuales y ustedes pueden hablar con sus compañeros que están haciendo la práctica, están 100% en virtualidad, es probable que prontamente retomemos la presencialidad y podamos tener las atenciones al usuario de manera híbrida, porque yo creo que una lección también que aprendimos es que no debemos abandonar la virtualidad, porque a través de la virtualidad hemos logrado atender a personas que están en diferentes regiones del país para resolver sus inquietudes jurídicas. Entonces, eso no lo vamos a perder, pero en esencia también habrán turnos presenciales. Los turnos, ya te doy la palabra, son de lunes a viernes de 8 a 12 y ustedes en promedio tendrán que hacer 2 turnos por semestre y 1 en intersemestral. Pero eso lo definiremos cuando ustedes entren a consultorio jurídico, porque se parte de un análisis que hacemos entre cantidad de estudiantes inscritos con número de horas que tenemos que prestar la atención, y entonces ahí calculamos y les decimos, los turnos, ustedes escogen cuáles quieren hacer, digamos las fechas probables, y si no pueden cumplir con alguno de los turnos, pues ya les explicaremos las reglas que hay sobre incumplimiento o no cumplimiento de los turnos en el momento en que entren. Esta es una charla un poco más detallada para quienes ya arranquen con consultorio a partir del 1 de junio. Señor, ¿tú tenías una pregunta? Sí, teniendo en cuenta, pues, no sé cómo se está manejando el tema del consultorio, que ya está en efecto el decreto 806, de todas maneras, sería presencial. Sí, de todas maneras, a ver, ¿qué pasa con el decreto 806? Como tú sabes, el decreto 806 va hasta el 31 de mayo y ahí tenemos una situación que todavía no sabemos qué va a ocurrir. Hay una comisión que está trabajando en mirar a ver qué pasa con ese decreto 806 y eso será una directriz que se dicte a partir de la rama judicial, ¿cierto? Nosotros como consultorio, la atención al usuario, como te estaba diciendo, pretendemos mantenerla híbrida para que algunos puedan hacer turnos virtuales y otros presenciales. Sin embargo, ya la atención de los procesos, pues seguirán la pauta que dicten las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. Una vez nos estén explicando o nos estén contando cómo va a continuar el funcionamiento de la rama judicial, también será un tema que iremos compartiendo con ustedes y que adicionalmente se verá desde cada una de las áreas, porque pues eso tiene una implicación directa en algunas de las áreas y en otras no. ¿Sí? Entonces ya es un tema que además ustedes mirarán específicamente cuando escojan el área o la clínica a la que pertenezca. Entonces, sí, es un tema que digamos que por ahora no te puedo responder 100%. Yo, por ejemplo, les conté a mis alumnos de argumentación civil que la semana pasada me fui a los juzgados, porque hay muchos estudiantes que quieren ir a los juzgados. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a un trámite a ver qué está pasando en los juzgados, y los juzgados están desolados. O sea, de verdad es una cosa como que uno queda muy impactado, porque como abogada litigante, entrar a los juzgados y que no haya nadie es realmente algo chocante, o sea, pues como muy extraño, una sensación muy extraña. Había en cada piso máximo un juzgado abierto atendiendo temas específicos, la mayoría de juzgados inclusive pues con sus ventanillas cerradas porque ni siquiera tienen pues baranda
sino que todo lo están haciendo por correo electrónico. Entonces, la verdad es que por ahora, y mientras que no tengamos una directriz de la rama judicial, funcionaremos vía decreto 806. Si la pauta cambia, asimismo nos ajustaremos a la práctica. Espérame un segundito, señora. Yo no sé si de pronto ya lo abordaron por motivos de una clase que llegará ahorita, pero en el escenario de las materias que hace falta, que son requisitos para entrar. Ajá. Si yo veo, digamos, que en el caso personal me faltan nada más 2 clases que podría perfectamente ver en el intersemestral. En el momento en el que yo inscriba el consultorio en Banner, se bloquea porque, digamos, las notas del intersemestral se terminan de publicar como en la primera semana de clase del siguiente semestre. Sí. ¿En ese cruce hay problema para uno registrarse o cómo se maneja en ese caso? Bueno, ahí lo que nosotros hacemos precisamente es validar con pregrado, es decir, con Pilar miramos que los que estén inscribiendo consultorio no tengan ningún conflicto en esa materia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no, no se te puede permitir la inscripción en consultorio. Y si tú la llegas a hacer y Banner la permite por alguna circunstancia, nosotros al validar que no se han cumplido con los requisitos, te la retiramos. Ese es otro aspecto importante que tienen que saber de consultorio jurídico, es que si bien ustedes lo pueden inscribir, el retiro solamente lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Por la carga y la responsabilidad que implica estar en consultorio jurídico. No es como cualquier otra materia que yo puedo retirar en cualquier momento antes de determinada fecha, sino que si tú retiras y estás en un área y llevas casos, pues puedes causarle un perjuicio a una persona, esos casos que estás representando. Entonces, tú puedes, si consideras que has cumplido con todos los requisitos, inscribirla, si Banner te lo permite, la inscribes. Si nosotros cruzamos y nos damos cuenta que no has cumplido con algún requisito, te la retiramos. Sin embargo, pues eso se revisa previamente y para eso es importante que cumplan con la preinscripción y con la inscripción. Nosotros estamos cruzando permanentemente con Pilar. Si nosotros tenemos algún caso particular, como el tuyo, oye, yo voy a dar algunas materias en intersemestral que las puedo ver en la primera o segunda semana, no sé, cómo estén distribuidas, revisamos el caso específico y esos casos en donde hayan algunas particularidades, les pido el favor que nos los informen para que nosotros lo podamos revisar, compilar y tener muy claro qué puede estar pasando con ese estudiante para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Lo que decía Jenny también, si de pronto es una materia que van a escribir en el intersemestral y que pueden cumplir, digamos, de manera intensiva y que no hay ningún problema, pues pueden inscribir consultorio y quedarán habilitados. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la inscripción de consultorio, aunque empieza el 1 de junio en Banner, se hace en la primera semana de agosto. Entonces, no vas a tener ese conflicto porque tú solamente la vas a inscribir en agosto, pero para nosotros la práctica empieza el 1 de junio y por eso lo estamos validando permanentemente con pregrado para no cometer un error y que de pronto tú también inicies la práctica y resulta que no has cumplido con los requisitos y nos toque retirártela cuando tú la inscribas en Banner, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que pasa. Paula. Sí, Ángela, yo tengo una pregunta y es este periodo intersemestral que se tiene que hacer obligatorio, ¿puede contar como desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto o tiene que ser entre consultorio 1 y consultorio 2? No entendí. O sea, la práctica en consultorio es un año calendario. Si tú arrancas en agosto, pues tienes que hacer el periodo intersemestral del siguiente año, porque vas a terminar el 31 de julio del siguiente año. Si arrancas en junio, pues terminas el 31 de mayo y harás el periodo intersemestral de este año. ¿Sí? No te entendí. O sea, no puedes como empezar en junio, seguir en agosto y luego hacer el otro año, no. O sea, no puedes. Es un año calendario seguido, digamos que no puede uno estar ahí partiendo porque sería muy difícil controlar y sobre todo eso, que si te dan unos casos, pues luego retirártelos, no. Tiene que ser calendario. Señor. Eso significaría que tampoco el consultorio queda en diciembre. Ok. Aunque teniendo en cuenta la vacancia judicial. Ok, listo. Entonces, súper. Una. El 24 de diciembre hasta 6 de la tarde. Esa es una pregunta súper importante. Porque precisamente consultorio dura 365 días, un año calendario, es decir, tú eres responsable de lo que ocurra con consultorio
en esos 12 meses. ¿Eso incluye diciembre? Sí, incluye diciembre. Lo que pasa es que acuérdate que hay casos en donde la vacancia judicial nuevamente pues los beneficia porque pues ustedes saben que no va a pasar nada con los procesos en ese caso, pero no todas las áreas trabajan con juzgados que entran a vacancia judicial. Entonces, claro, consultorio y nosotros como administrativos también cerramos porque nosotros tenemos vacaciones colectivas y obviamente sin necesidades de descanso, también tenemos vida, no, pero lo que ocurre allí es que no van a tener atención a los usuarios, no se van a recibir nuevas consultas porque la atención está cerrada desde la primera semana de diciembre hasta la primera semana de febrero. Entonces son 2 meses en que ustedes no van a tener que hacer atención al usuario y obviamente pues los que estén en áreas que tengan procesos que entran los juzgados a vacancia judicial pues no van a tener digamos esa responsabilidad. Sin embargo, si están en un área en donde no haya, digamos, ese tipo de cese de judicial, pues deben hacer una vigilancia, ¿no? Pues porque sí es importante que no vaya a ocurrir nada desafortunado para ninguno de sus clientes, como ustedes saben que debe ser el comportamiento ético de un abogado y ejercer la debida vigilancia de los procesos, ¿vale? Pero sí, no tendrán no vamos a programar una brigada jurídica para el 31 de diciembre, no, eso no va a pasar, no vamos a trabajar, digamos, sobre esos días, no, pero si algo ocurre, pues yo también te diría, no sé, si tú tienes un compromiso con una clínica y hay algo súper excepcional, pues tú me dirás si debes realizarlo o no, te recomiendo hablar muy bien con ellos, porque pues en ese caso yo no podría decirte, no, puedes estar desconectado 100%, no, porque si hay una responsabilidad y una vigilancia sobre los procesos. Es un año, tampoco es, y pues en la vida real, ahí sí, pues tú seguirás conectado, o sea, la vida real no para, entonces consultorio jurídico tampoco. Y en el periodo intersemestral, como pues ya se los he dicho, no paran, no paramos, tenemos atención al usuario, no cerramos, somos de los poquitos, además, consultorios jurídicos en que en el intersemestral no cerramos y eso hace que sea muy importante para nuestros usuarios contar con nuestro apoyo y saber que nosotros sí estamos en ese periodo trabajando. En Semana Santa, en semana de receso, también se suspende la atención a los usuarios porque ustedes pues también tienen derecho a la desconexión y demás, pero si una actividad ocurre, si les programan una audiencia en semana de receso, hay que atenderla porque en ese caso los juzgados no tienen vacancia judicial durante la semana de receso y no podríamos permitir que se venza un término, pues porque eso es una actuación muy grave, señor. Yo no soy de la ciudad. Yo normalmente en junio siempre viajo para mi ciudad de origen. Mi pregunta es, o sea, si me hiciera el 1 de junio, tengo que quedarme en Bogotá, no puedo viajar ni nada. Sí, tienes que estar acá porque como te digo, lo más probable es que tan pronto nos entreguen la sede, retomemos la presencialidad y a ti como estudiante pues te corresponde hacer una atención, vigilancia y control de tus procesos desde acá y si tienes que tener reuniones con los asesores o participar en eventos como de pedagogía en derechos, talleres de empoderamiento, brigadas, lo que sea que ocurra, pues deberías tener disponibilidad acá. Si no la puedes tener, si es un evento de causa mayor, no sé, que toda mi familia se va y yo no me puedo quedar solo porque, mejor dicho, o sea, algo muy raro, me mandas un correo, por favor, a dirección CJ explicándome qué es eso que ocurre, y yo lo evalúo con Jorge Miguel a nivel de pregrado para determinar si procediera alguna excepción. Pero tienen que ser, por eso les digo, casos muy excepcionales. Quienes estén pensando que es que no sé si hacer la prescripción porque de pronto me voy de intercambio, porque de pronto hagan la prescripción, no pasa nada, sigan adelante con el proceso, háganlo como si lo fueran a hacer porque es más fácil que como se suspenda, digamos, el proceso de prescripción, a que luego se tengan que montar en el bus y ya no hayan participado del proceso de selección de clínicas. Como les digo, no es irreparable, pero sí les pedimos el favor que estén muy atentos de esas fechas que les mostramos y
digamos, hagan la preinscripción si está dentro de su proyecto, iniciar consultorio jurídico el próximo semestre. El curso de conciliación. Ah, bueno, listo. Todos, como se los dije también al principio de la charla, todos los estudiantes de consultorio jurídico 1 deben hacer el curso de conciliación que se llama mecanismo de resolución de conflictos. Es un curso obligatorio y lo encuentran en banner aparte de consultorio jurídico. O sea, ustedes tienen que fijarse y tienen que al momento de inscribir consultorio, igual en la charla de bienvenida, les volveremos a explicar esto en detalle, pero para que lo tengan en cuenta tendrán que inscribir consultorio jurídico 1, tendrán que inscribir conciliación, que esperamos para este semestre tenga un nombre más fácil de identificar, conciliación CJ1, porque además tiene 2 secciones. ¿Qué pasa con esas 2 secciones? Este semestre una sección es el viernes y otra es el sábado. Obviamente todos querían la del viernes y que se inscribieran a la del sábado fue bastante complejo, pero tenemos unos cupos el viernes, otros el sábado. No sé todavía cómo vaya a quedar para el otro semestre, entonces estén atentos a la inscripción porque cuando se llena el cupo de una sección, solo queda la otra. Y por lo general son los viernes de 2 a 3 y media y de 3 y media a 5 la segunda sección, o el viernes de 2 a 3 y media y el sábado de 8 a 9 y media de la mañana. ¿Qué pasa con conciliación? Conciliación es un curso blended que solamente tiene 4 presencialidades al semestre. Entonces, no se preocupen que si les toca en la sección que no querían, pues son 4 presencialidades al semestre. De resto, son todas actividades asincrónicas, entonces, pues no es como tan grave que eso pase, pero pues se los cuento para que sepan. Este curso es de carácter obligatorio en CJ1 y su nota de consultorio jurídico va a estar compuesta del 70% de lo que reporte su asesor de área o clínica y el 30% de lo que reporte el curso de conciliación. Entonces, les pido el favor que lo hagan, además porque es una súper oportunidad hacer la práctica de CJ2 para quienes no escojan clínicas en el centro de conciliación. Pueden actuar como conciliadores en las audiencias, siempre y cuando pues hayan cumplido con el requisito de cumplir con el curso de conciliación. ¿Tenías una pregunta, Juan Manuel? Sí, el curso de 16 semanas. ¿El curso de conciliación? Sí, 16 semanas. Pero son 4 presencialidades, es una al mes. El resto son actividades porque solamente los viernes. O sea, es de 16 semanas, pero como es blended, no es 2 veces a la semana, sino una sola vez por semana. ¿Sí? ¿Listo? Y para los que inscriban, ya después verán, las clínicas jurídicas, las clínicas también se tienen que inscribir por banner. Entonces, el que escoja clínica tendrá que tener inscrito conciliación, tendrá que tener inscrito consultorio y tendrá que tener inscrito la clínica. No es que estén sumando créditos. En total, consultorio jurídico tiene 4 créditos. La inscripción del curso de conciliación y la inscripción de la clínica no tiene créditos adicionales, ¿vale? Pero es para que sepamos que al momento de inscribir tendrán que hacerlo de esa manera. Señora. Me preguntó si era posible que se pasara el próximo semestre a la clínica de cárceles. ¿Eso es posible? Sí, ellos están recibiendo, creo que todas las clínicas tienen el acuerdo que para el próximo semestre están recibiendo a CJ2. ¿Listo? Sí. Una posibilidad. Está abierta la posibilidad. Está abierta la posibilidad. Sí, todos. Pero es una posibilidad. ¿Y por qué? ¿Y saben por qué? Porque ya les van a explicar por qué es tan importante el trabajo que se hace en las clínicas. Si tienen alguna otra pregunta que yo no haya resuelto, por favor, me pueden contactar por dirección cj@uniandes o a.yepes23@uniandes o escribirle a Jenny Benavides por el correo de coordinación CJ. En Teams también encuentran a Jenny o me encuentran a mí. Nos pueden hacer las preguntas.
las iremos respondiendo de acuerdo con el orden de llegada, porque obviamente a veces tenemos muchas consultas. ¿Qué hace Jenny también a veces para que lo sepan? Y es que les llegan muchas veces una misma pregunta, ¿sí? Jenny, ¿cuándo tengo que hacerlo de la ARL? Jenny, ¿cuándo? Entonces, Jenny espera y les manda a las 5 o 6 personas que preguntaron un solo correo con la respuesta. La mayoría de respuestas a sus preguntas estarán en el calendario que encuentran en la página de consultorio. Si no está ahí, pues para eso estamos Jenny y yo, para apoyarlos y poderles resolver cualquier inquietud. Señora. La primera que inscribí consultorio y bueno, el de conciliación, pero cuando uno hace una clínica también, aparte de consultorio jurídico, uno mete la clínica. Sí, exactamente. Y solo área, solamente es consultorio. Solamente consultorio. Solamente cuando los que terminen seleccionados en el proceso de las clínicas, entonces los mismos directores y asesores de las clínicas les dirán, no se les olvide inscribir la clínica adicional, porque digamos que ellos tienen los miércoles o los viernes prisiones en la tarde, los miércoles las demás clínicas los miércoles por la tarde y prisiones el viernes en la mañana, tienen unos espacios en donde se reúnen con quienes están en la clínica específicamente para hablar de sus proyectos y ya les van a contar todo mejor, yo no me meto ahí, pero ahí les van a explicar cómo funciona y como tienen salón asignado, por eso tienen en banner el registro aparte para que puedan hacer esas charlas y esas reuniones semanales. ¿Listo? Bueno, si no resolví alguna inquietud, si les surge otra, si tienen casos especiales, si tienen una situación que no es, digamos, la normal, que se presentó esta oportunidad, que tengo un viaje representando la universidad, que tengo la posibilidad de un intercambio, cualquier situación excepcional, por favor me mandan un correo y la resolvemos para que no haya ningún problema y pues que ojalá obviamente nuestra función es lograr que ustedes puedan hacer consultorio jurídico, entonces para que la podamos resolver de la mejor manera posible. ¿Listo? Ahora sí, ¿a quién le toca la palabra entonces? Bueno, la última diapositiva, Grupo de Prisiones más País y CJ Migrantes van a recibir para el próximo semestre entre estudiantes de CJ1 y CJ2, cada uno un total de 12 estudiantes. Entonces, los que estén interesados en las clínicas, por favor, postularse en el formulario que quedará abierto a partir del 18, es decir, en 3 días, para que puedan hacer parte de este proceso de selección y pues puedan hacer parte de esos 12 estudiantes. Qué pena. Y digamos, si nosotros nos inscribimos a clínicas y luego hacen esa evaluación de ustedes de por qué les gusta, si les gusta, y uno termina diciendo, por contrario, no los de clínicas, sino yo digo, ya no quiero, no pasa nada. Digo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, o sea, lo ideal es que si participas, pues obviamente tengas la motivación para hacerlo, pero obviamente pues si finalmente terminas el proceso y dices, no, pues me quiero quedar en un área, pues está esa opción también, pero lo ideal es que si participan del proceso y se preinscriben para clínicas, pues ojalá puedan culminar el proceso, además porque les digo, pues es un espacio también pues diferente a las áreas, pero pues muy valioso en términos de aprendizaje de lo que les van a explicar, señor. Una pregunta, ¿uno puede aplicar más de los clínicas o solo uno? Ok, en el formulario de inscripción, igual que en el de las clínicas, esto ocurre en el formulario de inscripción de clínicas y de áreas. ¿Qué se les va a pedir a ustedes? ¿Cuál es su primera opción? ¿Cuál es su segunda opción? ¿Cuál es su tercera opción? Y justifique, ¿sí? Entonces, yo primero quiero grupo de prisiones. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con la población privada de la libertad por sus derechos, porque fui monitor de penal, porque me encanta lo que hacen y sí, no sé, quiero complementar mi aprendizaje. Segundo, país, pues porque quiero trabajar con población con discapacidad, me parece súper importante poder hacer parte de la implementación de la ley. O sea, no sé, ustedes tienen que explicar la razón, no solamente poner primera, segunda y tercera opción, sino para clínicas son dos. Perdón, entonces ya, para clínicas, primera y segunda opción. Para las áreas, primera, segunda y tercera opción. Y ahí eso es como lo que se tiene realmente en cuenta de justificación para determinar
pues a quién le interesa o no trabajar. Entonces, para las clínicas, perdón, porque es que el semestre pasado fueron primera, segunda, tercera, ¿no? Ya, sí, cierto, era 1, 2 y 3. Sí. Los dejamos en 1, los recortamos a 1 y 2. Entonces, para clínicas, primera y segunda opción. Para áreas jurídicas, primera, segunda y tercera opción. No les podemos garantizar, qué pena. En las clínicas jurídicas, pues hacen el proceso y ellos, digamos, hacen la selección. En las áreas, no les puedo garantizar que todos van a quedar en la primera opción, porque nos pasa semestres en que primera opción patrimonial, 60 estudiantes, y pues tenemos 25 cupos. Entonces, consideraremos precisamente cuáles son esas justificaciones. Si han sido monitores, pónganlo ahí porque eso también es importante para nosotros y pues si es su interés. Ahora, yo pude haber sido monitora de cualquier área, de cualquier otra materia, pero a mí me interesa completar me interesa es trabajar en mujeres. Pues pongan así de primera opción mujeres y siempre tratamos, se los juro, de que queden en la primera opción. Pero si no quedan en la primera opción, pues haremos todo el esfuerzo para que queden en la segunda. Y ya en últimas, pues habrán algunos estudiantes excepcionalmente que tendremos que dejar en la tercera opción, porque hay obviamente áreas en donde hay una mayor preferencia para hacer la práctica. Señora. Ay, qué pena. Pues es lo ideal y es lo que esperamos de ustedes, que si toman la decisión y terminan el proceso en la clínica, se comprometan a hacerlo, ¿sí? Pero digamos que si lo vas a hacer al momento de inscribir la clínica, pues es grave porque ya ni siquiera vas a estar en un área, ¿sí? Porque acuérdate que para la selección de áreas hay otras fechas que empiezan en abril. Entonces, sí es importante que si participas en el proceso de selección de las clínicas, pues sepas que tienes el compromiso. Ahora, si definitivamente después del proceso de selección de clínicas tú tienes tus dudas, pues te toca meterte al proceso de selección de áreas, porque si vas a llegar a agosto sin área, o ni siquiera agosto, no podrías, dar el 1 de junio que empiezas tu práctica y no tienes ni área ni clínica, pues vas a estar en el aire y por eso es importante que hagas el trámite y que ojalá pues los que participen en el proceso de las clínicas pues sepan que hay un compromiso con ellos de ese trabajo. Señora, qué pena que te salté. Mi primera opción es una clínica, pero mi segunda opción sería, por ejemplo, el área laboral. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer esa mezcla? No, postúlate en tu primera opción a la clínica. Haz el proceso con la clínica y dependiendo de eso, ya haces el trámite de área o te convences de estar en la clínica, ¿sí? Pero si solo tienes, eso también es súper importante, si solo tienes una opción de clínica, pon esa opción. Porque si tú dices, no, yo quiero más en primera opción y en segunda prisiones, y te llaman y en más, de pronto no quedaste seleccionada, pero a prisiones les gustaría que tú trabajaras y te llaman y tú dices, no, es que yo la puse ahí como por poner un 1 o 2, pues no lo hagas. Si solo tienes una clínica favorita, aplica esa. Y además, justifica tu interés en hacerlo, pues para que obviamente puedas estar ahí. ¿Listo? ¿A quién? Laura. Ya, muchas. Otra pregunta. Dale. Pero si tienen como unos criterios así fijos para entrar a cierta clínica o cierta área como de interés, eso es lo que vamos a hacer. Ahora les contamos. Les voy a dar la palabra. Volvemos a hacer rondita, preguntas específicas sobre... A ellos también les encanta hablar. Se los... Parecemos abogados. Hola, ¿cómo están? Bueno, para nosotros... Mil preguntas en el chat. María Camila Oliveros. Es que yo quería saber si entendí mal o es así, que si hago un curso de verano, así ya haya completado todos los requisitos, ¿no puedo empezar desde el 1 de junio? Si lo vas a hacer en intersemestral, sí podrías empezar en 1 de junio, pero nos tendrías que, ¿no? Sí. No, voy a hacer un curso de verano. Sí podrías empezar el 1 de junio. Ah, o sea, entonces...
Sí, por eso te digo, nos cuentas cuál, o sea, en el formulario de preinscripción puedes poner cuál es ese curso de verano que vas a hacer y puedes arrancar el 1 de junio sin ningún problema. Ah, Listo. Devuélvete. listo, yo le escribo, gracias. Vale. Julián Montalvo. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien. Ángela, y yo sé, digamos que yo sé que explícitamente casi que dijiste que por favor resolviéramos eso de manera especial, pero yo sí creo que, pues digamos que puede interesarle un número importante de personas que estamos acá. Digamos que en este momento está la posibilidad de aplicar intercambios para enero del 2023, ¿no? Lo cual implica que uno sí, en teoría, si ya tiene todos los requisitos, podría inscribir consultorio jurídico 1 el semestre entrante. Sí. Es posible, entonces, uno, por ejemplo, inscribir consultorio jurídico 1, luego irse a intercambio y regresar para hacer consultorio jurídico 2. Sí, es totalmente posible porque igual son 2 semestres. O sea, lo ideal es que, digamos, lo que yo decía que se haga en un año calendario es no partirlo, digamos, arrancar la primera semana de junio, suspender porque me voy de vacaciones con mi familia todo julio y volver a retomar en agosto. Eso es lo que no se puede hacer. Pero, pues, si tú tienes que suspender CJ2 porque te vas de intercambio, porque decidiste que no vas a ver ese semestre, porque vas a trabajar, no sé, la razón que tú tengas para no inscribirse J2 o aplazar ese semestre, pues pues digamos, suspendes la práctica y la retomas cuando vuelvas a activar tu CJ2. Entonces, en ese sentido no hay ningún inconveniente y por eso te digo, los intercambios de todas maneras es bueno que nos cuenten. ¿Por qué? Porque a veces tienen que viajar en diciembre, la primera semana de diciembre o algo así. Entonces, es importante que nos cuenten para que nosotros coordinemos todo y puedan suspender la práctica en el momento en que sea adecuado para todos. ¿Listo? Espera un segundito que me falta Santiago. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Vale, Julián. Hola Ángela, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ángela, 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son las áreas como más solicitadas en consultorio jurídico, como por los estudiantes? Y la segunda es, ¿cómo eligen a los que quedan en determinada área? Ok, bueno, el área más solicitada tradicionalmente en consultorio jurídico es patrimonial. Eso yo creo que lo puedo decir abiertamente porque nos llegan una solicitud importante para esa área. ¿Cómo hacemos la selección? Nos reunimos en un comité de áreas con todos los asesores y revisamos las justificaciones que ustedes presentan y obviamente, como les digo, tratando de darles gusto, por así decirlo, a su área de prevalente interés. Entonces, si ustedes escogen primera opción patrimonial, pues trataremos de darles a los que hasta que se llene el cupo, segunda laboral, pues hasta donde se llene el cupo, tercera mujer, no sé, es un ejemplo, pero tradicionalmente el área que más es patrimonial y obviamente público, que por eso fue que abrimos 2 secciones de público para que hubieran más cupos, porque también público siempre se llena. Entonces, esas son como las a nivel de áreas, ¿no? En clínicas, pues ya yo les contaré cuál es la best seller de las clínicas. No, listo. Sí. Listo. Cuando volvamos a retomar. Sí, pues depende, es por el semestre, o sea, eso también es de acuerdo a lo que tú, al semestre que tú inscribas o no inscribas, por las razones que sea que tú tengas. Entonces, digamos que depende de si tú decides aplazar, empezaste CJ1, bueno, hay una situación que nos pasó y que creo que vale la pena contarla hoy, y es que una estudiante arrancó con CJ1 y ahorita hace 2 semanas dijo que ella más bien quiere retirar y que sí, en agosto cuando retome, le podemos valer el tiempo que ya va. Eso no pasa. Eso, como cualquier otra materia de la universidad, si ustedes retiran, pues tienen que volver a arrancar de ceros. O sea, eso tampoco es como lo que yo les decía, puedo hacer un mes, en intersemestral otro mes
y el otro año 10 meses que me faltan, no, o sea, esto es por semestre, es un curso que se toma por semestre, entonces si aplazan un semestre, pues aplazan consultorio un semestre, digamos que funciona de esa misma manera. Lo que pasa es que nosotros pues no suspendemos en intersemestral y por eso trae ese compromiso tanto en los meses de junio y julio como en el mes de diciembre de continuar la práctica, ¿sí? Entonces el semestre de consultorio, digamos, lo que va de enero a junio y de junio a diciembre. Esos son como nuestros semestres y por eso es que pedimos esa continuidad. Pero pues más allá de eso es un curso de pregrado. ¿Listo? Ahora sí, le voy a dar la palabra a Laura Dib, la directora de Clínica para Migrantes. Gracias, Ángela. Bueno, ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para nosotros realmente es un placer estar aquí con ustedes. Decidimos este semestre hacer una presentación un poquito distinta, en donde vamos a hacer una pequeña presentación o conversación más bien entre los directores. Y luego, entonces sí, pues cada asesor va a entrar a contarles un poquito cuáles son las líneas temáticas o las líneas de investigación que tiene cada una de las clínicas y posteriormente, por supuesto, vamos a tener un espacio para que ustedes planteen todas las inquietudes que tengan. Entonces, vamos a empezar por presentar un poco al equipo. Aquí está Juan Pablo Uribe. Juan Pablo es el director del grupo de prisiones. Juliana Bustamante, directora de País, que es el programa de acción por la igualdad y la inclusión social. Y Mauricio Madrigal, quien es el director de MAS, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública. Entonces, bueno, vamos a conversar primero, vamos a empezar por una breve introducción que va a hacer Mauricio para contarnos un poco qué es una clínica jurídica, ¿sí? Muchas gracias, Laura. Bueno, ya están como muy cansaditos y muy cansaditas, vamos a movernos un poquitico acá. Sí, porque ha sido una tarde difícil, pero bueno, conversar algo central y esencial de las clínicas jurídicas y un punto introductorio bien importante. No existe jerarquía entre las clínicas jurídicas y las áreas, punto central. O sea, no es que una sea mejores o peores, no, es diferente lo que se hace. En las clínicas jurídicas, ¿qué hacemos de manera central? Un trabajo más cualitativo, un trabajo colaborativo, un trabajo más estructural ligado a políticas públicas, a reformas. Entonces nos enfocamos en ese trabajo. No es tan cuantitativo ni tiene tanto acercamiento con las comunidades, hablo de cantidad, como lo que hace las áreas. Las áreas reciben muchos más casos, ustedes tienen más cercanías, más servicio público. ¿Qué es en esencia la enseñanza clínica del derecho? Es un modelo pedagógico que integra docencia, investigación y responsabilidad social universitaria. ¿Cuáles son las técnicas principales que hacemos? Y esto es bien importante. Nosotros, todo el trabajo que procuramos hacer es colaborativo. Siempre van a haber parejas, van a estar ustedes asociándose con otras clínicas, ahorita lo vamos a explicar un poco más, siempre también desde el marco del interés público. La reflexión acá es crítica. Vamos a defender a grupos, a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese es nuestro marco. Algunas características así centrales que seguro les va a llamar mucho la atención y es, intervenimos en el Congreso, en las altas cortes, en el Consejo Distrital, estamos con organizaciones indígenas, con alianzas. Cada una de las clínicas tiene por lo menos así por encimita 10 o 12 o 13 alianzas marco con las principales ONGs nacionales e internacionales. Entonces es un trabajo muy, muy interesante, muy chévere. ¿Qué más podemos decir? Es que uno es muy enamorado. Sí, exacto. Ahí sí quisiera intervenir yo desde CJ Migrantes, porque una cosa que hemos visto en la clínica jurídica para migrantes es que es en el caso a caso en donde identificamos algunas falencias que son de carácter estructural. Entonces, cuando hablamos de que en las clínicas se hace litigio colectivo y en las áreas se hace litigio individual, es porque en las clínicas cuando escogemos el caso a caso, lo escogemos pensando en de qué forma podemos identificar un problema estructural y tratar de hacer incidencia o litigio estratégico, que ya Juli va a explicar un poco qué es el litigio estratégico, pero tratamos de hacer litigio estratégico o de interés público para avanzar en la protección de los derechos de una población. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que eso creo que nos pasa a todas, que de repente identificamos en un caso concreto o alguna persona que se acerca a la clínica, identificamos necesidades concretas que pueden ser atendidas en las áreas.
Por ejemplo, en el caso de personas migrantes, se podrán imaginar la cantidad de casos que nos llegan de personas que sufren de abusos a sus derechos laborales. Pues ahí, ¿qué hacemos? Remitimos el caso a laboral y si laboral así lo requiere, por supuesto que desde la clínica podemos hacer algún concepto jurídico o acompañar, digamos, en lo que tiene que ver con el conocimiento técnico del derecho migratorio. ¿Sí? Un punto clave que tienen las clínicas es el acompañamiento personalizado a cada uno y cada una de ustedes. Eso es central. Además del trabajo en equipos, todos los trabajos, todos los informes que pueden ser documentos de política pública, intervenciones ante las altas cortes, son revisados y acompañados por todos los asesores y por todos, hasta por sus compañeros y compañeras. Entonces es muy cercano el trato y creo que muy amable y muy bonito, muy bonito. Todas las clínicas tenemos exactamente. Bueno, entonces vamos a seguir siguiendo como la línea argumentativa. Voy con Juan Pablo, como cuáles son el tipo de actividades, que en las clínicas hacemos para cumplir con nuestros objetivos y luego pasamos a litigio estratégico. Bueno, a ver, digamos que el objetivo, yo creo, de las clínicas es lograr tomar todo ese bagaje que ustedes tienen, todos esos conceptos, todas esas herramientas jurídicas que ustedes tienen, más las que van a descubrir, porque como decía Mauricio, esto es de mucha investigación. ¿Sí me entienden? Hay muchísimos temas en las clínicas que ustedes van a decir, se supone que yo sé esto, se supone que yo sé qué tengo que hacer cuando una persona trans, cuando un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer le van a dar la alimentación y él dice, ¿por qué me están dando la alimentación de una mujer si yo soy un hombre? Esto es un trato cruel, inhumano y degradante. Se supone que a mí me enseñaron yo qué tenía que hacer en esto. Entonces, las herramientas que ya tienen, más las que van a desarrollar con la investigación en la que los vamos a acompañar, tienen un fin, ¿cierto? Son medios esas herramientas para un fin. ¿Cuál fin? Las transformaciones sociales, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene un fin y que tiene, digamos, identificado un apoyo, pues todos trabajamos en agendas de colectivos especialmente vulnerables. Entonces, una vez que uno ya tiene el fin, uno dice, le puedo llegar a esto por medios completamente diferentes. Es más, y les anuncio, en cualquiera de las clínicas, algunos de esos medios no jurídicos. Esto suena como si fueran criminales, no medios criminales, pero medios que se salen de la lógica jurídica. Vamos a poner un ejemplo para ver si se puede seguir bien la idea. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, me da mucha pena yo poner ejemplos de prisiones y no sé si estamos así? Ya después no soy capaz, perdón. Por ejemplo, el asunto de los violadores, ¿cierto? El asunto de la prisión perpetua para violadores. Ustedes tienen ese problema y tenemos que luchar por los derechos de ellos para que no se mueran en una cárcel colombiana. Ustedes saben lo que es una cárcel colombiana, ¿cierto? Muchos no han ido, pero se lo pueden imaginar. ¿Ustedes creen que no puede tener con quién una conversación sobre ese tema? Se los dejo ahí y les voy a poner un caso diferente para que piensen. Pensemos en que las mujeres privadas de la libertad en Colombia, cuando les va muy bien, reciben 40 toallas higiénicas al año. ¿Sí? Cuando les va muy bien. Ellas tienen, obviamente por los nervios, por el estrés, por toda la situación que viven, un desorden terrible. Entonces a veces tienen periodos de 20 días, periodos de 15 días, ¿sí? Con 40 toallas higiénicas, ¿vale? Hombre, se me acabaron las toallas higiénicas, puedes ir a comprarlas, valen 50.000 pesos cada una, ¿cierto? Dentro de la prisión. ¿Ustedes creen que este problema uno con quién lo puede conversar? Miren que son problemas. Ahí lo vamos a, o sea, se van a meter en la clínica y de una van a empezar a canalizar estos problemas. El primer problema es imposible conversarlo con el grueso de la población. El segundo problema no. Es decir, el primer problema, a ver, que nosotros hicimos por ejemplo, la demanda de la prisión perpetua, ¿cierto? Y todos los estudiantes de la clínica, porque en ese momento estaban en virtualidad, los papás los odiaban. ¿Cómo se le ocurre tumbar eso, mijito? Usted está loco, pero usted los violadores, pero yo no sé qué, yo no sé qué. Porque es una conversación que se podía tener prácticamente con 5 magistrados de la Corte Constitucional. Y cruzar los dedos para que ellos tuvieran esa sensibilidad. ¿Sí me entiende? Una sensibilidad liberal que es adquirida, que el grueso de la población colombiana no la tiene, y que el grueso de la población colombiana, que los maten, que los violen, que los yo no sé qué, que los yo no sé qué. En las mujeres no. ¿Sí? En las mujeres, o sea, como podrán ver por el acento, yo soy paisa. Y como podrán ver por las elecciones del domingo, sí, no te había contado. Y como podrán ver por las elecciones del domingo o por cualquier elecciones, pues Antioquia la más paraca siempre y todo. Entonces mi familia es de ultraderecha.
Entonces yo puedo medir allá todas las hipótesis y todo, porque todos son cuál de todos más parados, más de todo. Amo a mi familia, la adoro, pero pues de ultraderecha como buena familia paisa. Entonces yo conversaba ya con este tema, por ejemplo, de vamos a tumbar la prisión perpetua. ¿Cómo se le ocurre? Que yo no sé qué, En cambio yo hablaba, imagínense que las mujeres en las prisiones no tienen toalla higiénica. Ahí en ese momento usted logró desmontar qué hizo esa mujer. ¿Sí me entienden? Nadie se está preocupando por qué delito hizo. Hagamos un ejercicio mental, hagan de cuenta que aquí hiciéramos una donación. ¿Sí? Vamos a hacer una donación para llevar toallas higiénicas a un establecimiento penitenciario. Una toalla, ¿cuánto vale? No sé, como 500 pesos puede ser, 600, 700. No, sí, no, sí vale más o menos eso, porque a mí me tocó averiguar una vez. Pues las baratas. 25.000 pesos un paquete. Raúl las compra en la cárcel. A mil. Si alguna de ustedes dona 1.000 o alguno de ustedes dona 1.000, alguno me preguntaría, pero me dice a quién, qué delito cometió esa. O sea, yo dono 1.000, pero me dice qué delito, dependiendo del delito, porque si es a una secuestradora, yo no se los voy a dar. ¿Alguna de ustedes haría eso? No, porque es un humano, es una mujer que sufre lo que sufren ustedes. Entonces cambiamos la narrativa. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Hay veces que en las clínicas decimos, venga, peleemos el sentido común de la gente. Tenemos herramientas para pelear. Vamos a hacer unas infografías bien chéveres. Vamos a hacer una página de internet. Vamos a hacer una radionovela. Vamos a hacer videos. Vamos a hacer galerías. Tú hiciste una galería, ¿cierto? Tú trabajaste con una galería. Vamos a hacer una galería. ¿Por qué? Porque hay oportunidades y los trinos hay veces son oportunidades tremendas. ¿Cuándo puede uno con un informe académico llegar al nivel de los trinos que puede llegar a 20.000 visualizaciones? Pues relativamente fácil. O incluso con el litigio. Exactamente. Entonces hay herramientas que uno dice y casos que uno dice, esto va a afectar, esto se puede ir uno con la gente, ¿cierto? El caso de casos tuyos bien llamativos, con los animales, con cualquier cosa, todo eso uno dice, esto está para pelear con el sentido común de la gente y me puedo ir por acá. Hay otros casos, como el de la prisión perpetua, tengo que cruzar los dedos para encontrar 5 magistrados en la Corte Constitucional que crean que no se le puede hacer cualquier cosa a alguien que mató o violó a un niño. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos muchísimas cosas. Una vez que tenemos el fin claro, pueden ser estrategias jurídicas o no jurídicas. ¿Listo? Hacemos cosas como brigadas, hacemos talleres, hacemos entrevistas permanentemente con la población clave, con las poblaciones que estamos trabajando, pero también con líderes y gente que sabe de estos temas. Hacemos acciones constitucionales de todo tipo, ¿cierto? Cada vez es más difícil, cada vez está más duro ganar, pero tratamos de hacer acciones constitucionales de todo tipo. Hacemos infografías, como les decía, trinos, páginas de internet, hacemos obras de teatro, ¿sí? Por ejemplo, con la cárcel hay un grupo que se llama Abracadabra que nosotros lo ayudamos a montar y es una cosa espectacular. Entonces hacemos de todo, pues casi de todo, ¿sí? No tampoco hacemos trampa y no hacemos cosas así que no se puedan, pero dentro de lo legal hacemos lo que sea por nuestras poblaciones. Yo creo que aquí no vale como, venga, pero es que yo soy abogado, o yo soy abogado, yo me estoy formando para ser abogado, ¿qué hago yo haciendo unos trinos? ¿Qué hago yo haciendo una infografía? Pues sí, la van a hacer. ¿Por qué? Porque cuando el fin está claro, uno empieza a llenarse de medios y de alternativas, y venga, ¿y por qué no hacemos esto? Y venga, ¿y por qué no hacemos esto? Aparte, que una ventaja de trabajar con ustedes es que son extremadamente creativos y creativas. A mí eso me impresiona. O sea, una vez que ustedes ubican un problema, la cantidad de alternativas y visiones que le dan a ustedes a uno son impresionantes. ¿Qué más actividades destacarían ustedes? No, yo más bien quisiera retomar eso que estás diciendo, porque a veces pensamos que el litigio estratégico es simplemente hacer pues, una acción de tutela, tratar de elevar el caso ante la Corte Constitucional o ante una alta corte, y realmente parte de lo que está diciendo Juan Pablo es explicarles con ejemplos el litigio estratégico que ya Juli nos va a explicar, porque muchas de esas cosas que él decía, hacer incidencia, hacer estrategia en medios de comunicación, elevar la conversación, digamos, en la sociedad en general, eso también hace parte del litigio estratégico, ¿no? Sí, la idea de aquí no es que piensen que la clínica, digamos, es una ruptura absoluta con el derecho, no lo es. Lo que buscamos desde una clínica jurídica es a través de diferentes herramientas, pero sobre todo las jurídicas, hacer transformaciones sociales.
Lo que pasa es que precisamente esas transformaciones sociales necesitan una cantidad de herramientas adicionales al propio derecho y son las que está, digamos, explicando Juan Pablo. Estrategia de comunicaciones, estrategia de incidencia en entidades públicas, en el Congreso, etcétera. ¿Qué es lo que se hace cuando uno hace litigio de interés público? Que es realmente lo que se hace en las clínicas jurídicas. Lo que se hace es identificar una problemática social determinada que está generando una afectación de derechos, de los derechos humanos de una población o de una situación de interés público, y a partir de esa identificación, movilizar un caso, estudiarlo, hacer un estudio de qué significa coger ese caso y escalarlo al nivel de un litigio con unas estrategias que son adicionales a la propia acción para producir un cambio determinado. Entonces, un ejemplo de eso puede ser lo que se hizo en país hace unos años, que fue identificar que las mujeres y niñas con discapacidad estaban siendo esterilizadas forzosamente por sus familias sin que se les preguntara, sin que se les tuviera en cuenta, y el nuevo concepto de la discapacidad, pues entiende que las personas con discapacidad tienen derechos igual que todas, tienen capacidad jurídica y derecho a decidir. Entonces, ¿qué se hizo? A partir de un caso puntual, se elevó una acción ante la Corte Constitucional que produjo que el Ministerio de Salud, que la Corte Constitucional le ordenara, después de mirar todo el caso, y bueno, eso es muy interesante, en algún momento los que estén interesados podrán conocer ese litigio. La Corte Constitucional terminó ordenándole al Ministerio de Salud hacer un protocolo y obligar a todas las entidades prestadoras de salud a tener una ruta de acceso a información clara y una ruta de toma de decisión con consentimiento informado. Y ya las esterilizaciones forzadas pues están prohibidas, no se pueden hacer, y eso fue producto de un caso particular que se escaló, que se acompañó con aliados como Profamilia y con otro tipo de personas que trabajan en eso, porque muy importante lo que decía Mauricio, el tema de trabajar en alianza para las clínicas es fundamental, o sea, es de las cosas más importantes, con organizaciones no gubernamentales, con entidades públicas, con congresistas, en fin, y todo eso, ese trabajo en red es lo que moviliza las transformaciones sociales. La Ley de Capacidad Legal de Personas con Discapacidad es el producto de un trabajo desde las organizaciones sociales que trabajan con congresistas, con entidades públicas, con organizaciones internacionales y terminan logrando, por ejemplo, la expedición de una ley determinada. Pero el litigio estratégico es eso, es identificar una problemática, utilizar las herramientas del derecho que generalmente pues son acciones judiciales, no siempre, pero eso generalmente son, y movilizar esa acción hasta el final con el fin de producir una transformación social determinada. Básicamente yo creería que eso. ¿Qué es importante tener en cuenta? En las clínicas, para lograr eso, se tiene que trabajar pues mucho en investigación. Necesitamos, digamos, una de las cosas que a mí me parece más valioso del trabajo clínico es cómo desde los propios estudiantes surgen muchos de los proyectos que se hacen. Y digamos, acá, por ejemplo, este informe que de pronto algunos lo vieron y es la exposición a la que se refería Juan Pablo, que hicimos en diciembre del año pasado. Esto fue un informe que produjimos con Temblores y con Amnistía Internacional a raíz de que cuando empezó el paro y empezamos a ver las lesiones oculares que estaban ocurriendo en el paro, los mismos estudiantes empezaron a decir, pues, esto nos preocupa, esto es un tema tenaz, ¿por qué no lo miramos? Y de ahí vino toda una estrategia de investigación, de producción y de recolección de testimonios, hicimos una exposición, pero también desde el consultorio y en alianza con el consultorio estamos llevando casos puntuales de víctimas de lesiones oculares en el paro. Entonces ahí se ve cómo, digamos, desde la creatividad, desde el interés y desde los propios, digamos, las cosas que los mueven a ustedes, podemos meter en el trabajo de las clínicas una cantidad de temas que son interesantes y que realmente además son problemáticas que necesitan intervenciones de altas calidades para producir algo de transformación. Una de las cosas que también hicimos en litigio estratégico, que Juan Pablo dice que no es tan fácil, pues no es fácil, claro que no, el litigio estratégico es muy difícil, pero por ejemplo haber logrado extender el periodo de la Comisión de la Verdad fue un logro inmenso que se hizo el año pasado, gracias al trabajo con organizaciones de víctimas sobre todo, y todo eso es una cosa que
para los estudiantes como ustedes representa una experiencia muy, muy, digamos, única, que no tuvimos, o por lo menos yo no lo tuve en mi carrera, y que es realmente transformadora. ¿Les parece si cada clínica da un ejemplo de litigio estratégico? Sí, pues yo ya Pero por eso, antes de que sigan, yo quiero aclarar que cuando Juliana dice en alianza con consultorio, es con las áreas, o sea, consultorio jurídico son las áreas y las clínicas, es un solo consultorio, solamente que se trabaja interseccional, áreas clínicas o clínicas con clínicas para poder sacar, digamos, productos, pues como yo digo, que es la vida real, que es interseccional, o sea, la vida no es una única jurisdicción. Entonces, sí, claro. Sí, exacto. Los casos de lesiones oculares, digamos, son casos que son penales, tienen unas implicaciones también en derecho público, entonces ahí se trabaja en alianza con eso. Y eso es lo chévere digamos, como de toda la forma como está pensada esto, porque no es que no podemos llegar tan lejos porque nosotros no vemos penal, no, porque tenemos el área de penal. Entonces esa es la idea. Y por ejemplo, ahorita con consultorio y con el área de mujeres vamos a hacer también un seguimiento al tema de violencia policial con enfoque de género. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que pasan y que pasan dentro, digamos, de todo el trabajo que hacemos juntos. Yo creo que de pronto Mauro habla de cómo trabajamos nosotros en Alianza. Sí, ya no íbamos a hablar de los casos cada... Sí, los casos sí, después de eso. Cortico. Bueno, lo más importante... Sí, para darle también a las asesoras el espacio. Lo más importante, más allá de los grandes logros de cada clínica, el mensaje es, esto es temático, esto es interés. Todas las 4 clínicas tenemos logros increíbles de intervenciones ante altas cortes, de expedición de leyes, todas tenemos muchísima experiencia. Esto es temático. Que me interesa más la protección del ambiente, el caso de los hipopótamos. Bueno, los hipopótamos no, ese caso es muy duro, pero bueno, fracking, Santurbán, esos, acá estamos. Ecofeminismo, acá estamos. Todo lo que les explicaba Juliana, migrantes, son diferentes temas, pero el ejercicio es muy similar. ¿Listo? Entonces, ¿qué les puedo comentar yo de un proyecto? Pues que son muchos. Un proyecto así interesante, bueno, no, el del codito, que fue iniciando la pandemia. Iniciamos un caso muy bonito. Sí, estamos ahí, pero cambiamos el diseño. Sí, estamos evolucionando ahí un poquito, sí, claro. No, para el ejemplo, un ejemplo importante que así cortico, porque fue impactante de verdad, cuando inició la emergencia sanitaria, que todo el lema era lávense las manos, lávense las 5 minutos con su abuelita, no había agua en muchos lugares. Entonces creamos el numeral que no falte el agua con varias organizaciones y lo llenaron una encuesta, más de 30 comunidades, algunas de 1.000 o 2.000 o 3.000 familias. Nosotros pudimos atenderlas del codito y habían 500 familias sin acceso al agua durante la pandemia. ¿Qué hicimos nosotros? Pues cuando nos llegó la llamada, pues armemos un tutelatón. 500 familias, haga pues un tutelatón. Pues. Entonces dijimos, no, vamos a buscar un caso emblemático, hacemos una tutela bien hecha, la organizamos y después por redes hicimos un ejercicio de visibilización de la problemática, citando al acueducto, citando a doña Claudia y citando pues como la problemática como estaba. Al mes y medio ya estaban conectadas las 500 familias. Un ejercicio cortico. Bueno, y hay muchos otros casos que ahorita Silvia Catalina se los va a presentar. Prisión. A ver, bien puntual, bien breve uno de prisiones. Entonces, usted recordará el artículo 246 de la Constitución Política. A ver, es un examen. ¿No se acuerdan? Ya, perdieron. Ni las áreas, nada, ya, se me devuelven a primer semestre. Bueno, el 246, ¿se acuerdan que habla de la jurisdicción especial indígena? ¿Cierto? Ya sí se acuerdan, que hay una jurisdicción especial indígena, ¿sí? Entonces resulta que nosotros, uno de nuestros socios son las comunidades afro, ¿cierto? Comunidades palenqueras, comunidades, asociaciones del Cauca, raizales, etc. Y ellos se sienten muy mal porque quedaron excluidos. Es decir, las comunidades indígenas tienen su propia jurisdicción, las comunidades afro no. Si tú eres de la comunidad Nasa, te puedes autogobernar y puedes tener tu fuero. Si tú eres raizal, no.
Eso no tiene ningún sentido. Bueno, tiene un sentido histórico que en ese momento, ya dije que iba a hacerlo rápido, perdón. Tiene su sentido. El punto es que lo ideal sería, pues fácil, cambiamos el artículo de la Constitución. Ahora imagínense hacer un acto legislativo ahora en vísperas de unas elecciones, ¿quién nos iba a parar bolas? Nada. Entonces, ¿qué hicimos? Necesitamos una reinterpretación. Entonces, podemos pedir de una vez una reinterpretación en jurisdicción, no lo podemos hacer, empecemos a crear precedentes. Ustedes vieron que hay una ley que exime a los indígenas de prestar servicio militar. Entonces nosotros dijimos, digamos que esa ley hubo una omisión legislativa. ¿Por qué? Porque excluyeron a los afros. Y digamos que no solo está bien que se excluya a los afros, sino que, que se excluya a los indígenas, sino que también se excluya a los afros. ¿Por qué? Porque también son una comunidad étnica y culturalmente diferenciada y minoritaria, con problemas históricos y con riesgos pues, de desaparecer como comunidad, como saberes, como todo. Nos dijeron que sí, ganamos eso ya. Entonces excluimos a las comunidades afro de tener que prestar servicio militar. Pero eso es un medio para el fin, o sea, eso ya es histórico, pero eso es un medio para el fin. ¿Cuál es el fin? Ahora ya tenemos el precedente. ¿Sí me entiendes? Ya tenemos el precedente. Ahora cuando le digamos a la Corte, ellos también tienen una jurisdicción. ¿Y por qué? Porque usted ya me dijo, cuando me interpretó lo del servicio militar, que por comunidad indígena se entiende una comunidad étnicamente y culturalmente diferenciada. Entonces ya logramos ahí el precedente. Entonces ahí vamos para lograr la formalización y la constitucionalización de la jurisdicción ancestral afro. Bueno, desde Migrantes, dos cosas corticas que les quisiera contar. La primera es que no tenemos todavía el fallo de la Corte completo que decide sobre la despenalización del aborto, pero sí tenemos el boletín de la Corte y una de las cosas que dice el boletín es precisamente que es un asunto central el acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque es una población en situación de vulnerabilidad. Y allí la clínica se alió con Causa Justa y presentó una intervención mostrando cómo de manera diferenciada las mujeres migrantes sufren de barreras aún mayores para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno de los casos. Y el otro, que fue como el caso con el que nació la clínica, eso no se los dijimos, pero País es la clínica más viejita. Y 15 años cumple. Y Migrantes apenas nació en junio del 2019. Entonces, en el caso de Migrantes, pues nosotros nacimos en junio y en noviembre, si recordarán, pues ocurrió el paro nacional y en el marco del paro hubo una serie de detenciones arbitrarias de personas migrantes, en particular de nacionalidad venezolana, y esas personas fueron expulsadas y no sé si lo recordarán, los montaron en un avión y los llevaron a Vichada, a un pueblo que si lo buscan en Google, o sea, yo ni sabía que existía, se llama El Burro, a la orilla del río Orinoco. Entonces, en ese caso, durante 2 años hicimos un litigio, perdimos en primera instancia, perdimos en segunda instancia, solicitamos a la Corte la selección de ese caso y a finales del año pasado nos notificaron de este fallo en donde la Corte adopta una sentencia de unificación que es muy importante porque es una sentencia adoptada por la Sala Plena en donde dice que Migración Colombia incurrió primero en una expulsión colectiva que está prohibida en el derecho internacional y en segundo lugar que además hubo una respuesta desproporcionada e irrazonable por parte de Migración Colombia que incurrió en una violación de su derecho a la dignidad humana. Entonces, esto, digamos, todos estos ejemplos, de nuevo, no para que vean, esta es más chévere, no, sino que desde las clínicas realmente tenemos la posibilidad de generar precedentes ante la Corte Constitucional y de elevar estos temas de conversación pues mucho más para que sean, digamos, para que avancemos en la protección de los derechos de esta población. Entonces, bueno, yo creo que la última pregunta, perdón, ¿quieres decir algo más? Sí, una última pregunta tiene que ver con el trabajo en alianza. Era ¿qué conocimientos se requieren para acceder a la clínica? Ok, no, yo quería simplemente, eso lo puedes decir tú. No, yo quería simplemente mencionar y resaltar que una cosa clave es, digamos, ese trabajo que hacemos las 4 clínicas juntos. Desde el año pasado empezamos a hacer espacios de conversación de las 4 clínicas desde cada uno de los enfoques, pero que al final son transversales a los temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando empezó todo el debate sobre cuáles poblaciones debían ser priorizadas para la vacunación, ahí se vino toda una conversación de todas las clínicas desde sus lugares de enunciación, donde se hace una reflexión de derechos humanos que impacta pues a diferentes poblaciones, pero como con un ejercicio muy
de la mano, digamos. Entonces quiero que el mensaje es como, este es un trabajo que hacemos juntos. Ustedes vieron que hace la semana pasada o antepasada hicimos un debate sobre los temas con los candidatos a la Cámara, que ninguno quedó, pero bueno. Pero hicimos un debate. ¿Sí viste? Eso fue como una... Porque los corchó. Pues que dice que lo rajamos en el examen. Lo rajó en vivo y en directo. No. Nadie, ninguno. Terrible. Bueno, en fin. Pero entonces, no, pero digamos, ahí, por ejemplo, nos unimos las 4 clínicas, hicimos preguntas, consultamos nuestros aliados y buscamos como poner la conversación, porque los temas que tratamos son temas de derechos humanos que a todos nos interesan y que podemos potenciar cuando trabajamos juntos. Entonces, eso también es una cosa que queremos, digamos, que se queden con ese mensaje. Trabajar en una clínica no es trabajar en esa clínica, es trabajar con todas y trabajar por los derechos humanos de poblaciones excluidas, pues, históricamente. Sobre todo porque yo muy breve, un segundo, porque los problemas no vienen compartimentalizados, pues, los problemas no vienen divididos. ¿Sí me entienden? Entonces uno no le puede decir a una mujer migrante y privada de la libertad, no, es que a mí me interesa que seas privada de la libertad, pero no me interesa que seas migrante. ¿Me entienden? Todos los problemas vienen combinados. Entonces, si dicen yo no voy a estar en prisiones para librarme, me van a ver trabajando con cualquiera de las 3, nos van a ver porque estamos trabajando muy unidos. Sí. Bueno, 2 minutos para los requisitos porque estos chicos tienen que contarnos 5 minutos cada uno, unas cositas. No se preocupen que no tienen que ser expertos y expertas en derecho ambiental, ni en salud pública, ni nada. Generalmente hacemos un proceso larguito de un mes y medio, bueno, de diferentes maneras para un fortalecimiento teórico. Esa es la idea. O sea, no se preocupen por eso, o sea, no se predispongan, ay, es que derecho ambiental, los hipopótamos, no, tranquilos, no se preocupen por eso, de verdad, no hay que especializarse en nada, ni en migrantes, ni nada, es el interés y el compromiso que ustedes tengan, ¿listo? Sí, es eso, básicamente, ¿no? Sí, por eso diría que es importante la razón por la cual, y vieron que aquí había como unas excepciones y que cada clínica va a aceptar excepcionalmente estudiantes de CJ2. ¿Eso por qué es excepcional? Precisamente porque no requerimos ningún conocimiento previo para ingresar a la clínica, porque evidentemente en sus carreras no estudian derecho ambiental, ni estudian derecho migratorio, ni nada. Entonces, evidentemente lo que ocurre es que nosotros hacemos un acompañamiento y eso tiene una curva de aprendizaje. Entonces, lo ideal es que tengan el compromiso anual y además son litigios sobre todo muy largos también. O sea, proyectos con compromisos de largo alcance. Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de que siempre quienes ingresen sean estudiantes de CJ1 con el compromiso de quedarse el año completo, ¿sí? Ok, bueno, entonces solo como para retomar, el 18 de marzo hasta el 22 de marzo abre el formulario de selección. Luego a nosotros nos envían esa selección en donde ustedes seleccionan, dicen opción 1, opción 2. No pongan opción 2 si no es de su interés, por favor. Porque eso nos facilita a nosotros un poco como de verdad quiero hacer parte de X o Y clínica. Luego, en la semana de receso, específicamente jueves y viernes, vamos a hacer las entrevistas. Importante esto. Las entrevistas van a ser virtuales, y no se preocupen si están de viaje o lo que sea, o sea, van a ser virtuales. Pero lo que sí les pedimos es que si ustedes se inscribieron o seleccionaron 2 clínicas, hagan las 2 entrevistas porque no hay ningún compromiso. O sea, vayan a su entrevista, conversen, hagan todas las preguntas que tengan que hacer para que tengan absolutamente toda la información, ¿sí? Exacto. Después de eso, entonces, nosotros internamente, si hay algún conflicto de un estudiante que, oye, hizo las 2 entrevistas y nos gustó en medio ambiente y también nos gustó en migrantes, bueno, de repente allí conversamos y nosotros le enviamos a la coordinación, es decir, a Jenny, le vamos a mandar nosotras la selección de las clínicas. No van a escuchar de parte de ninguno de nosotros ni de los asesores, ah, sí, es que te fue buenísimo en la entrevista y quedaste, o sea, sí, eso no puede pasar. Por razones de transparencia y por ser completamente éticos también con este procedimiento, va a ser únicamente la coordinación académica quien les va a decir a ustedes, y eso se los va a decir el día 8 de abril, les van a decir en qué clínica quedaron. Y la práctica en teoría empieza el 1 de junio. Ya, ok, listo. Listo. Entonces vamos súper rápido con nuestras asesoras y luego preguntas si hay. ¿Quién empieza? Quien quiera. Prisión.
Son solo 5 minutos, ¿no? Sí. Listo, bueno, pues primero yo me llamo Camila Gómez, yo no soy la asesora del grupo de prisiones, yo en este momento soy estudiante de CJ2, estudio Derecho, estudio Gobierno y ya pues es mi último semestre en la universidad y les voy a contar un poquito de cuáles son las líneas de acción que trabajamos en la clínica de prisiones para que pues se empapen un poco y si se animan a ser parte de pues de nuestra familia, porque de verdad somos un grupo muy unido, pues que sean más que bienvenidos y que si tienen cualquier pregunta, sea de pues como de consultorio en sí o de la clínica, me digan sin pena que pues yo también soy estudiante en este momento. Entonces, si quieren, pues como son solo 5 minutos, estas las voy a pasar un poquito rápida y es lo que ya les explicaron. Sí, si quieres más bien solo la última, la anterior a esa, la anterior. Eso. Sí. Solo el correo. No, entonces les explico. Listo. Entonces, nosotros en el grupo de prisiones tenemos 4 líneas principalmente. La primera es salud y prisiones, que como les contaron ahorita, el año pasado se hizo un trabajo para revisar el plan de vacunación, en qué punto quedaban las poblaciones, las personas privadas de la libertad, porque como saben, ellas se dieron cuenta que eran 9 veces más como propensas a ser infectadas por el virus y pues asimismo a contraer alguna enfermedad que fuera más grave y que pusiera en riesgo su vida. Entonces, en esa línea, lo que hicimos fue también trabajar como en litigio colectivo. Trabajamos primero con una tutela que en este momento está en la Corte Constitucional y tenemos como la idea de hacer una intervención ahí para que la Corte se pronuncie. Y la idea es como, pues si bien estas personas ya están como vacunadas en este momento, pues la idea es que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y que siendo un grupo tan vulnerable, pues no llegue al estado de que sean las últimas en ser vacunadas y más con las condiciones de hacinamiento que están en las prisiones. Y también hay otro proyecto en salud de prisiones que está en conjunto con Oxford University, donde están haciendo un estudio para ver cómo el aislamiento en solitario, como el confinamiento en sí, tiene efectos en la salud mental de las personas. Entonces lo que hicimos ahí es que se realizaron como una serie de entrevistas y la idea es pasarles a ellos como esa información para ya realizar algo como una intervención más mundial y poder como pronunciarse al respecto. En el tema de detenciones, no sé si ustedes conocen una figura que se llama traslado por protección. Esta figura se utiliza mucho en las protestas, o bueno, no simplemente en las protestas también, sino es como una herramienta de orden público, por así decirlo, y lo que busca es, por ejemplo, si ven que una persona, es que no sé cómo expresarlo sin sonar políticamente incorrecta. Bueno, políticamente incorrecta, no pasa nada. No sé, pero o sea, no sé si ven que una persona, por ejemplo, dicen que está, no sé, borracha, o si una persona está en peligro porque está en medio de una protesta, pero en verdad no está en peligro, sino que lo único que quieren es como retenerla sin buscar, como que, o sea, sin que haya cometido algún delito o algo por el estilo. Entonces, retienen a estas personas, las llevan, por ejemplo, no sé, a las URIs, a las CAIs, y lo que pasa con esta figura es que, no sé si han escuchado hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿sí la han escuchado? Bueno, para las que no la hayan escuchado, bienvenidos al grupo de prisiones para que la aprendan, para que la entiendan más. Pero esta nueva ley reglamentó esta figura de traslado por protección y lo único que hace es poner en peligro el derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque muchas veces al quitar, como por ejemplo, garantías como que se vigile que en las URIs hayan cámaras de seguridad o que, por ejemplo, pueda ir un amigo a sacar a la persona de la URI, lo que están haciendo es como, por decirlo así, poniendo en peligro un poco ese derecho que tenemos de protestar por el miedo a que estas figuras se vuelvan más permanentes y atenten con otro tipo de derechos. Entonces, en el grupo de detenciones estamos revisando esta figura y nosotros la demandamos en la acción. Listo. Pues entonces, pero ya eso va para la tercera línea. La tercera línea es la más, bueno, no, todas son espectaculares, pero la de Corte Constitucional es muy emocionante porque no sé si recuerdan que el grupo de prisiones fue el que promovió la acción pública de inconstitucionalidad que tumbó la cadena perpetua. Entonces, así como ese tipo de acciones constitucionales que se realizan en conjunto con muchas, como decían, como muchas alianzas, ahorita estamos demandando la Ley de Seguridad Ciudadana por 3 cargos, no sé si los comentamos o lo dejamos pasar. Sí.
Pero en todo caso, como que lo que hacemos en esta línea es pensarnos de manera constitucional como los proyectos o decretos, normas pueden afectar y vulnerar como constitucionalmente los derechos de las personas. Y la última línea, que es población especialmente más vulnerable, porque pues ya sabemos que todas las poblaciones de las clínicas son muy vulnerables, es una línea muy emocionante, como muy cercana a, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, las personas como que hacen parte de alguna comunidad étnica, por ejemplo, incluso discapacitados, personas en condición de discapacidad. Sí. No, aquí con la Clínica País mirándome no puedo cometer ese tipo de errores. Y en esta línea lo que hacemos es que, por ejemplo, tenemos algo que se llama Proyecto Eleuteria, que lo que hacemos es entrevistar a mujeres, personas trans, ¿qué otro tipo de personas? Bueno, como sí, poblaciones especiales de la población especialmente vulnerable en las cárceles y prisiones, para, no sé, por ejemplo, sacar a relucir la situación de las toallas higiénicas, problemas de salud mental, no sé, como problemas al momento con los niños, los infantes. Y en este momento también estamos haciendo algo muy interesante y es, no sé si saben que el año pasado también, ya casi, hay un proyecto que se impulsó en el Congreso de alternatividad penal para las mujeres madre cabeza de familia. Ese proyecto en este momento está siendo revisado en la Corte Constitucional y como prisiones lo que hacemos es intervenir hasta en la Corte Constitucional para promover que la ley efectivamente pues, sea sancionada por el presidente. Que vamos a trabajar el otro semestre todas estas líneas. Esto no quiere decir que sea excluyente. Si salen proyectos nuevos, ideas de ustedes, siempre van a ser bienvenidos. Vamos a hacer talleres de derechos humanos en las cárceles, especialmente con mujeres, población afro, problemas de salud mental y brigadas de atención a población especialmente vulnerable. Ay, yo creo que no hay espacio de preguntas. Pero no, yo creo que al final para que puedan Sí. usar a los pacientes. Y brigadas de atención ya en justicia individual. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es atender a madres en las cárceles, en la picota y en apartado, donde vamos a atender como casos individuales y buscar casos más estructurales. Entonces, pues eso sería todo. Nos tocó muy rápido, pero de verdad cualquier pregunta me pueden escribir y al final pues dejamos los datos de contacto, pero también ya los tienen todos. Entonces, ¿quién sigue? Igual los datos de contacto se los enviamos, los vamos a dejar, apenas sea el grupo, les envío la presentación y ahí están todos los datos de contacto. No hay problema. Bueno, voy a adelantar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Vaquero. Soy la asesora jurídica de la Clínica Jurídica para Migrantes. Bueno, voy a ser muy breve, rapidísimo, para comentarles qué hacemos en la clínica un poco. Estamos compuestos, flash, pero bueno, quería, no, antes, porfa, antes, la segunda. Este es el equipo, nosotros estamos conformados, pues Laura, que ya se presentó, yo, la asesora, y las profesoras fundadoras que siguen haciendo parte de la clínica, que son Carolina Moreno y Gracie Pelacani, que me imagino que las conocerán. Siguiente. ¿Qué hacemos en la clínica? Bueno, tenemos varios ejes de trabajo, tenemos, trabajamos... Sí. Igual, pero igual va a quedar grabado. O sea, si Sí. se tienen que ir porque entendemos que ya se cumplió el tiempo, además por la entregar el salón. ¿Sí? Bueno, sí, sigamos adelante. Entonces, me voy a enfocar básicamente en los ejes temáticos que trabajamos en la clínica. ¿Qué hacemos en la clínica? Nosotros trabajamos... No estoy teniendo audiencia. Perdón los que están conectados, es que estamos acá un poquito... Sí. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo creo que lo mejor en este caso es que igual pues ya se explicó Que compartamos vía correo electrónico las presentaciones de las clínicas y podemos hacer una charla, digamos, grabarlo un Zoom y compartirles eso con las explicaciones que tienen que dar, porque es que el problema también es de disponibilidad del espacio y pues no solamente de tiempo de ustedes que
que pues entiendo que también se tienen que ir, pero creo pues nos toca entregarlo. Entonces yo creo que lo mejor es que les vamos a compartir las presentaciones de las clínicas para no hacer tampoco algo atropellado y hacemos una pequeña grabación con la explicación de parte de los asesores de estas y se las compartimos también para que quede bien. De todas maneras, no se les olvide que cualquier inquietud nos pueden buscar y nos pueden hacer las preguntas que no se hayan resuelto en este espacio. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.